Bien, jóvenes, ahora vamos con el solucionario del examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2024-2, áreas B y C, donde se encuentran las ciencias básicas e ingeniería. Muy bien, vamos a empezar a desarrollar el examen. Anteriormente hemos desarrollado el examen de medicina humana y también un examen del área de ciencias jurídicas, ¿verdad? ¿No? Ciencias jurídicas, económicas, me parece. Bien, ahora vamos a empezar rápidamente. Quisiera que desarrollemos este examen. Una de las preguntas que vino es la pregunta 95. Dice, en la siguiente figura se observa el esquema de un corte histológico visto en un microscopio. ¿Qué tipo de tejido es? Y nos dieron esta figura con unas cositas medias raritas en la parte media, ¿verdad? Y nos decían clorénquima, colénquima, esclerénquima, parénquima, meristema. Entonces, para identificar una célula vegetal, porque nos estamos ya refiriendo a una célula vegetal, para referirnos a una célula vegetal, como en la imagen, debemos observar algunas características. La pared celular está muy engrosada con extremos puntiagudos. Presentan un citoplasma muy escaso, inclusive pueden estar ausentes en las etapas maduras. Todo eso son indicativos de la célula, de células del esclerénquima. Y para que tengas un poquito más de idea de qué estamos hablando, acá tenemos tejidos parénquima, bueno, está en inglés, parénquima, colénquima y esclerénquima. Y acá justamente vemos la imagen del esclerénquima, que se asemeja mucho a la pregunta del examen, ¿verdad? Bien, entonces, la respuesta, vamos a colocarlo aquí. Alternativa E. Y ahí tenías tus 20 puntos, ¿ya? Alternativa E. Esa sería la respuesta. Estamos refiriendo a un tejido esclerénquima. Alternativa E. Grande. Pero justamente estaban las imágenes para que te guíes. Parénquima, colénquima y esclerénquima, ¿no? De repente más adelante te toca un examen. Y mira, por ejemplo, el célula parénquima de una papa. Colénquima de un celery. Y tejido esclerénquima de una pera. Mira, justamente aquí tenemos las imágenes para guiarnos. Ahora, vamos con la pregunta 96. Dice, Carola se encuentra con su exnovio por la calle. Ella aún guarda sentimientos por él. Cuando lo ve, se genera en ella la activación del sistema nervioso autónomo, el cual produce, entre otros efectos. Y ahí tenemos varias alternativas. Nos estamos refiriendo al tema del sistema nervioso. Y aquí es lo que muchas veces sucede. Por ejemplo, cuando Carola se encuentra con su exnovio, por quien aún guarda sentimientos, se activa el sistema nervioso autónomo simpático, ¿ya? Sistema nervioso autónomo simpático, que es el responsable de la respuesta de lucha o huida. Cuando tú quieres escapar, quieres huir de algo. Entonces, uno de los efectos comunes de esta activación es la midriasis, y vamos a subrayarla acá. La midriasis, que es la dilatación de pupilas, ¿ya? La dilatación de pupilas. Entonces, rápidamente acá marcamos, no había mucho esfuerzo, ¿no? Alternativa B. Marcamos la alternativa B, sistema nervioso autónomo simpático, y eso produce midriasis, dilatación de pupilas. De repente estás emocionado demasiado y empieza a lagrimear tus ojos, ¿no? Se empiezan a dilatar las pupilas, lagrimean justamente como la imagen que tenemos ahí. Entonces, la alternativa B sería la respuesta, ¿de muchachos? La alternativa B. A ver, vamos rápidamente con la pregunta 97. ¿Qué nos dice? A ver, es común observar que las aves domésticas ingieran piedras pequeñas después de alimentarse, especialmente de grano. Se sabe que este comportamiento es parte del proceso fisiológico de su digestión, en donde las piedras son llevadas hasta la molleja para contribuir con la transformación digestiva. Acá justamente tenemos una ave pequeñita, y acá tenemos la paloma, ¿no? La paloma más conocida. Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? Dice, se sabe que este comportamiento es parte del proceso fisiológico de su digestión, en donde las piedras son llevadas hasta la molleja para contribuir con la transformación digestiva, ¿no? Tenemos que saber qué es, ¿no? Es común observar que las aves domésticas ingieran piedras pequeñas después de alimentarse, especialmente de grano. ¿Cómo hace? ¿Cómo se realiza esta digestión? A ver, veamos un poco. Esta acción de estas aves, el que consumen granos,
se conoce como gastrolitiasis. Gastrolitiasis, ¿ya? Gastrolitiasis. Estas piedras, estas piedras se almacenan en la molleja. Se almacenan en la molleja de estas aves, una estructura del sistema digestivo de las aves que ayuda en el proceso de trituración mecánica de los alimentos. Dentro de la molleja se va a producir la trituración mecánica de estos alimentos que consumen las aves. Y la función de la molleja es, entonces, ya sabe la respuesta, la A es mecánica. Entonces sería la alternativa E. Es la función mecánica, pues jóvenes, mecánica. Acá sería mecánica, ¿ya? Voy a ponerlo grande así, mecánica. Bien, muy bien. Entonces sigamos rápidamente con la pregunta 98. A ver, la pregunta 98 nos dice, nos está hablando del sistema excretor, sistema urinario. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Muy bien, claro, es nuestra unidad funcional encargada de filtrar la sangre y elaborar la orina como sustancia de desecho. Bien, nos dan información siempre, ¿no? Estas preguntas nos dan una información, una afirmación también, ¿no? Un texto relacionado. Por ejemplo, antiguamente venía, ¿no? ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? Nefrona marcada. Pero en este caso ya te dan, ya te da la información y tú tienes que completar algunos datos importantes. Por ejemplo, dice, luego de que la nefrona cumple su función, la orina se acumula en dice que es parte del riñón para ser transportada por él hacia donde se almacena temporalmente antes de ser eliminada. Entonces acá hay varias alternativas que tenemos que marcar. Y acá tenemos la anatomía renal. Justamente la nefrona se encuentra en esta parte de acá que te estoy señalando. Esta es la nefrona. Aquí tenemos el uréter, ¿no? La médula, tenemos varias partes relacionadas con el riñón. Pero vamos a leer una partecita, a ver, importante acá. Este proceso para que se elimine la orina es así. Vamos con la pelvis renal. Después de que la orina se ha formado por los túbulos renales, se ha formado en los túbulos renales, esta se acumula en la pelvis renal, justamente donde estamos indicando acá, la pelvis renal, mira. Una estructura en forma de embudo. Justamente esto tiene un embudo, ¿verdad? Vamos a agrandarlo un poco más, a ver. Ubicada en la parte interna del riñón, claro, la parte interna del riñón, mira, justamente todo eso se encuentra acá. Dice, la pelvis renal recoge la orina producida por las nefronas. Eso recoge, ¿no? Recoge la orina producida por las nefronas. Las nefronas son estas cositas que están aquí, justamente en la imagen anterior te la enseñé. Ahora, después va para el uréter. Los uréteres conectan la pelvis renal con la vejiga urinaria. La función principal de estos uréteres, justamente estas líneas, estas cositas larguitas, la función principal es transportar la orina desde los riñones, justamente desde acá, hasta la vejiga urinaria. Es un órgano muscular hueco que actúa como reservorio temporal para almacenar la orina. Acá se almacena la orina antes de que sea eliminada del cuerpo. Por ejemplo, cuando ya te da ganas de orinar o miccionar, se envía señales al cerebro diciendo, oye, ¿sabes qué? Necesito orinar. Apúrate, apúrate, entra al baño. Entonces, así funciona. Pelvis renal, uréter y vejiga. Pelvis renal, uréter y vejiga. Sería la alternativa A. ¿Ya? Pelvis renal, a ver, marcamos. Pelvis renal, uréter y la vejiga. Esa sería la alternativa, ¿ya? La alternativa A. Y ahí justamente ya terminamos con esto, ¿no? Una pregunta del sistema urinario, todo, el sistema excretor también. Sistema excretor, sistema urinario, para conocer, ¿no? Esa es la forma de cómo llega la orina hasta la vejiga, donde se almacena. Muy bien. Bien, sigamos a ver con la pregunta 99. El tejido muscular, esta pregunta la verdad tenías que saber mucho acerca del tejido muscular. Y es diferenciado y especializado compuesto de células conocidas como fibras musculares, con propiedades de contractibilidad y tonicidad. Pues ya no te piden marcar eso, obviamente es fácil, tú lo conoces, por eso que ya te dan. Además, forma parte de las paredes de los órganos internos. Sobre ese tejido, mira, después de haberte dado toda esta información, te dice, sobre este tejido relaciona las columnas y escoja la serie correcta. Y te dan el músculo liso, músculo esquelético, músculo cardíaco. Entonces, el tejido muscular está encargado del movimiento corporal, claro. Y tenemos que unir, ¿no? Uno con A, B o C. Dos con cualquiera de estas tres y tres con cualquiera de estos tres. A ver, pero vamos a saber qué es el músculo liso. Mira, el músculo liso está formado
o se localiza en órganos como el estómago, los intestinos, las arterias, venas, tráquea, bronquios y útero, ¿ya? Dice que son células fusiformes con un solo núcleo central. Ajá, aquí es una parte importante. Un solo núcleo central. El esquelético, constituido por células cilíndricas muy largas, con estrías transversales y muchos núcleos en la periferia. Su contracción es voluntaria y rápida, y está ubicado en la musculatura esquelética, es decir, la asociada a los huesos como el deltoides, bíceps pectorales, dorsal, ancho y macetero. Entonces, el esquelético tiene muchos núcleos en la periferia, entonces múltiples núcleos periféricos. Ya está, ya. Y el músculo cardíaco, justamente acabamos ahí, está formado por células cortas ramificadas con estrías transversales. Y uno o dos núcleos que además están unidas entre sí. Los dos núcleos están unidos entre sí. Entonces, rápidamente, sin necesidad de hacer más número, podemos marcar, a ver, vamos a marcar la respuesta. A ver, ¿cómo sería entonces? A ver, uno, el músculo liso. A ver, músculo liso, un núcleo único central, claro. El esquelético nos dice que tiene muchos núcleos en la periférica, entonces 2B. Y la 3 por descarte, ya no tienes por qué informarte, bueno, 1C, 2B, 3A, ¿no? Esa es la forma. Entonces, la alternativa sería la alternativa D, claro, alternativa D. Ya, perfecto, alternativa D sería la respuesta, ¿ya? Alternativa D, rápidamente. Músculo liso, esquelético, te pudo venir otra pregunta de repente, ¿no? De repente, de aquí salen varias preguntas que te pudieron haber dicho de otra forma. Pero bueno, ya. Y acá justamente tenemos tipos de tejido muscular, mira, para que podemos guiar. Liso, justamente los intestinos, el estómago, decían. Más o menos así, esta forma tiene la parte lisa, tejido músculo esquelético, está, y músculo cardíaco, ¿verdad? Aquí para que puedan observar un poco más. Bien, ahora vamos con la pregunta 100. La pregunta 100 que es la parte de ingeniería, y hay otra pregunta que es la parte de ciencias básicas. ¿Ya? Vamos con la bioremediación. Dice, es una tecnología emergente, determine el valor de verdad, ¿no? Verdadero o falso de las siguientes proposiciones referidas a esta tecnología. Ahora dice, los contaminantes deben ser susceptibles a la acción biológica, deben generar productos inocuos, los humanos deben ser aptos para los productos deben ser aptos para el consumo humano. Acá justamente tenemos una imagen. Y la bioremediación se encarga de qué, a ver, joven, de qué se encarga la bioremediación, de tratar de limpiar un medio natural, ¿no? Utilizando algunos microorganismos y todo ello, ¿no? Más o menos para que lo entiendas de esa forma. Se utilizan microorganismos para que se pueda limpiar un ambiente natural que ha sido dañado, o sea, para tratar de remediar ese problema. Entonces, en vista de eso, la primera alternativa viene a ser verdadera, porque los contaminantes deben ser susceptibles a la acción biológica. Claro, estos deben ser susceptibles, porque mira, en la bioremediación los organismos o derivados biológicos utilizados para el tratamiento de los contaminantes deben tener la capacidad de degradarlos o absorberlos para la recuperación de un ambiente alterado. O sea, tienen que ser susceptibles. O sea, los contaminantes tienen que ser susceptibles a la acción biológica que se está realizando para que puedan ser degradados. Ahora, debe generar productos inocuos. A ver, vamos a ver qué dice acá. Verdadero. Los componentes obtenidos mediante el proceso de bioremediación no deben ocasionar daños en el medio ambiente. De esta manera se garantiza que el medio ambiente tratado es seguro para la reforestación, el cultivo de plantas o la reintroducción de la fauna. Claro, tienen que ser productos inocuos. Y dice, los productos deben ser aptos para el consumo humano. A ver, aptos para el consumo humano, falso. Porque no estamos hablando acá de consumo humano, estamos hablando de que ese lugar que ha sido dañado se va a revertir, ¿no? Se le va a dar un cambio, tratar de hacer lo posible para regenerar ese lugar que ha sido contaminado. Pues por eso dice acá, solo se garantiza que los productos obtenidos no pueden o no puedan ocasionar un efecto secundario en los ecosistemas, no que sean necesariamente aptos para el consumo humano. O sea, no va a ocasionar un efecto secundario después. Bien, entonces esa fue la pregunta 100. ¿Cómo sería la alternativa? Verdadero, verdadero, falso, ¿verdad? Entonces sería bebé, bebé.
F. F por San Marcos. Y como decían algunos jóvenes de ahora, ya dicen así, F. Yo la verdad que no entiendo todavía. Pero bien, la respuesta sería la C. Verdadero, verdadero, falso. Y esta pregunta vino en la parte de ciencias básicas. Por eso ahí coloco área B, ciencias básicas. Las proteínas son biomoléculas conformadas por aminoácidos. Y al toque te das cuenta que el tema es proteínas. Proteínas. Entonces, y presentan una gran diversidad de funciones, claro. Entre ellas servir como reserva de aminoácidos. A ver, reserva de aminoácidos. Un ejemplo de esto es hemocianina, caseína, ribonucleasa, colágeno, insulina. Acá muchos marcaron colágeno. Marcaron colágeno. Insulina no, ¿no? Insulina ya tiene que ver con otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Así pueden ser transportadoras, como la hemocianina de ciertos invertebrados. La hemocianina de ciertos invertebrados es la función de transportar enzimas como la ribonucleasa que degrada ácido ribonucleico. Estructurales, vamos estructurales, como el colágeno de los cartílagos y tendones, ¿no? Para mejorar la articulación y el movimiento también, ¿no? Del cuerpo, todo eso. Hormonas como la insulina de acción hipoglicemiante y de reserva como la caseína, fosproteína, presente en la leche y que contiene aminoácidos esenciales. Y acá justamente tengo un frasco de caseína que venden, ¿no? En las farmacias y todo eso. O sea, venden esos productos. Se elaboran, se realiza todo un proceso para elaborar y que la gente consuma pues, caseína, que sirven como reserva de aminoácidos, ¿no? Tienen la función de eso, ¿no? Tienen la función de eso. Entonces, aquí serían todas las preguntas. Bueno, marcamos rápidamente la respuesta que nos estamos olvidando. A ver, la respuesta la marcamos y esta sería la alternativa B, la caseína. Profesor, y si me dijeron o si me hubieran dicho la función de hormonas, ¿cuál sería? Insulina, pues marcabas insulina. Mira, acá hay varias. Otra vez tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, degrada ácido ribonucleico, la ribonucleasa, puedes decir, o la función transportadora, colocabas la hemocianina, ¿no? De algunos invertebrados, de algunos animales invertebrados y todo eso. Y si te hablaba de estructura por acá, te hablaba de estructura, todo, marcabas colágeno, pues, colágeno, ¿no? De repente hacía un ejemplo de una persona, todo, ¿no? Que necesita movimientos, todo eso, y te habla de la función estructural acá, ya marcabas la respuesta de colágeno. Y así hemos terminado con estas preguntas. Espero hayan sido de tu agrado, que puedas más o menos entender los exámenes de nivel San Marcos, que son preguntas bastante largas a veces, ¿no? Por ejemplo, acá la pregunta 99, marcar verdadero o falso, y como esas tienes que estudiar también. Entonces, te dejo ahí, ya será hasta otra oportunidad que nos podamos ver y con otro examen de repente podemos realizar un repaso también de algunos temas relacionados a la biología y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y hasta el siguiente próximo video. Muchas gracias por seguirnos también.